Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Aleluya, amigos, amigas, Ajim Be'ajayot, Javerín, Javeros. Hoy tenemos una hermosa parashat, la mejor parashat de todas las parashot en la Torah. Para mí, mi concepto es de que en esta parashat vamos a encontrar muchas cosas importantes, hermosas instrucciones, cosas maravillosas, sorprendentes, amados hermanos, y esperamos que sea de gran bendición para el pueblo de Israel. Y para ti, que eres nuevo y estás escuchando acerca de Raíces Hebreas, pues has llegado al momento y al lugar indicado. Así que vamos a prepararnos con la oración por la Torah y después vamos a compartir lo que es esta parasha. Aleluya. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher baharbanu mikolamim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del cielo y la tierra, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Para aquellos que están empezando y no saben qué es Torah, es el libro que conocen ustedes como el Pentateuco, los 5 libros de Moshe. Eso es la Torah. Bueno, voy a compartir con ustedes entonces el fondo para esta preciosa parasha. Yo sé que les va a encantar y esperamos que sea el Ruach HaKodesh guiando a todo pulmón la situación y todo lo que se vaya a decir en esta parasha sea para glorificar al Eterno, solamente a Él. Bueno, esta es la parasha número 41, parasha Pinjas, en hebreo, Pinjas, Pei, Yod, Nun, Het, Samech. Y se traduce en español como Pinjas o Finés, como lo encuentran en las traducciones en español. Es la paracha número 41 y denota la letra Pei, que significa en hebreo, hace alusión a la boca, es con la letra que se escribe la palabra boca en hebreo. Y Pinjas traduce boca de serpiente, boca de serpiente. Amados hermanos, esta, como ustedes ven aquí, boca de serpiente, lo que traduce la palabra Pinjas. Y esta parasha va del libro Bemidbar, o libro de números, del capítulo 25, verso 10, hasta el capítulo 30, verso 1. Hay que hacer una aclaración aquí. En las Biblias hebreas, el capítulo, cuando empieza la parasha Matot, el capítulo 30 abarca el capítulo del verso 40 del capítulo 29. Ese sería el primer verso en las Biblias hebreas. Porque si tú vas a la Reina Valera, cuando vas a la parasha que sigue de esta, que es la 42, Matot, que significa tribus, en el verso 2 no vas a encontrar la palabra tribus. En las Biblias hebreas sí. Por eso esta aclaración, para que no se vayan a encontrar con una confusión. ¿Dónde está? Porque sabemos que las parashot se forman de las primeras, o el primer verso, o de la primera palabra en cada porción. ¿Okay? Eso era algo que quería compartir con ustedes antes de entrar en materia. Esta paracha, entonces, es la 41 desde Bereshit, el libro de Génesis, hasta ahora. Ya estamos terminando este libro de Bemidbar, el libro de números. Esta es la paracha número 8. Y hay cosas importantes, comenzando que es la 8, y vamos a ver gematría, que es algo interesante, una gematría básica. Pues sabemos que todas las letras del Aleph Bet tienen un valor numérico, y eso es lo único que hacemos con la reducción, con la suma de esos valores numéricos que nos conectan con muchas cosas muy interesantes, muy importantes. Amados hermanos, entonces vamos a entrar en materia con esta parasha. Esta parasha tiene un total en las Biblias, como la Reina Valera, traducciones en español, un total de 169 versos. En las Biblias hebreas, 168, por lo que les dije en cuestión de ese último verso allá, en el capítulo 30. Bueno, haciendo la gematría de todos los versos, tenemos desde el capítulo 25 al 31, un total de 169. 9 versos en el capítulo 25, 65 versos en el capítulo 26, 23 versos en el capítulo 27, 31 versos en el capítulo 28, 40 versos en el capítulo 29 y un verso que se toma del capítulo 30 para un total de 169 versos. Si aplicamos, sumamos todos estos valores, 6 más 1 es igual a 7 más 9 es 16. 9 y 7, 16. Si aplicamos Mishpar Katan, tenemos 1 más 6 es igual a 7. 7 es el valor numérico de la letra Zain. En esta paracha, bueno, esta paracha empieza, eh, se llama Pinjas, pero la acción de este hombre, este levita, la vemos desde el capítulo 25, verso 1. Esto es una conexión con la paracha anterior, que es Balak. ¿Recuerdan Balak, el rey de Moab? Y Bilán, cuando contrata a Bilán para que maldiga al pueblo de Israel. Aquí también está usando la boca de un profeta para maldecir al pueblo de Israel. Este profeta o este hechicero, este brujo, se dio cuenta que no podría de ninguna manera, aunque el rey lo halagó y dijo, por el que tú bendigas, bendice, y el que tú maldigas, maldices. No lo pudo hacer, tuvo que hacer la voluntad del Eterno. Terminó diciendo, no se puede maldecir a un pueblo que ya está bendecido con esa bendición que le dio el Eterno a Abraham. El que te bendiga, bendeciré, y el que te maldiga, maldeciré. O sea, antes de irse a su pueblo, habló y le dio unas ideas a este rey Balak. La única manera
porque este pueblo es celoso por la Torá, o sea, el Eterno les ha dado unas instrucciones a ellos y dentro de esas instrucciones para el Eterno es de mucho valor cuidar la sexualidad y la idolatría. Son cosas abominables delante del Dios de Israel y le da la instrucción de que la única manera sería seducir al pueblo a través de la sexualidad. Así que le da el consejo de usar estas mujeres, las más hermosas, las más eh, influentes, ¿sí? No cualquiera, sino de las mejores, las más hermosas. Podría entrar e intentar desviar al pueblo. Y esto fue lo que pasó en esta paracha. Entonces vamos a ver desde el 25, del 1 al 9, se habla de Pinjas y el acto que hace Pinjas. En el verso 10 ya comienza entonces la paracha con otros asuntos. ¿Ya? Vamos entonces allí, son 169, 6 más 1 es igual a 7, nos arroja el valor 7, y esta letra Zain representa una espada, un arado, un asadón, algo para trabajar la tierra. Nos quedamos con la interpretación de espada y que tiene una conexión con el instrumento que usó Pinjas, que lo vamos a ver cuando Pinjas actúa, toma una lanza. Espada y lanza sirven para romper, para cortar. Así que hay algo profundo en esto. La palabra del Eterno nos dice que es espada de doble filo. Vamos para Hebreos, capítulo 4. Vamos a Hebreos, capítulo 4, amados hermanos, amigos. Esto es hermoso, esta paracha es hermosa, tiene cosas maravillosas. Capítulo 4, verso 12 de Hebreos dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Okay? Ahora, ¿qué relación tiene esto con esta paracha? Pues vemos que este hombre toma una lanza, vamos a leerlo, vamos al capítulo 25. Dice que los hijos de Israel ya estaban listos para entrar a la tierra de Israel y es importante que tengamos en cuenta esto porque nosotros cuando estamos procurando algo en un nivel espiritual, cuando ya tenemos algo ya como casi listo de adquirir, tenemos que tener mucho cuidado y caminar con mucho cuidado porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien va a devorar. Y es en esos momentos, en esos precisos momentos donde ya tenemos casi todo que completo, es donde el enemigo ataca. Y si no estás firme, si te descuidas, el enemigo te derribará, te hará tropezar. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, a pesar de que lo había bendecido el Eterno, de que vino este brujo y no pudo maldecir al pueblo, el enemigo siguió intentando y lo logró a través de esa seducción de las mujeres. Dice entonces el capítulo 25, verso 1, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Cuando se habla de fornicar no solamente se piensa, aunque se incluye en la inmoralidad sexual, en lo que es adulterio y en lo que es fornicación, sino también que para el Eterno el pecado de idolatría es fornicar, ¿sí? Es adulterar, cuando se hace la idolatría, es una fornicación, es un adulterio. Se adultera la palabra, se adulteran los mandamientos, se transgrede la Torá o la instrucción que el Eterno nos ha dado a nosotros para que hagamos su voluntad. Entonces, las cuales estas mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ahí cayó el pueblo nuevamente. Recuerden que ya habían recuerdos de esas cosas que se hicieron en el pasado, cuando el becerro de oro, en el capítulo 32 de Éxodo, el pueblo cayó en ese tipo de idolatría, ya esperando, miren, amados hermanos, estaban listos para recibir la Torá, estaban listos para empezar de nuevo una nueva vida, que el Eterno los introdujera en la tierra prometida, que les diera vida eterna, que les diera lo mejor. Estaban ya a punto, nuevamente vemos aquí, que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida y caen en este pecado de fornicación, de adulterio, de idolatría, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando creamos que estamos listos, mucho cuidado, porque Pablo dice, si ustedes dicen, el que esté firme, ¿sí? El que procure estar firme, mire que no caiga. El que dice está firme, mire que no caiga. Es en ese momento donde el enemigo aprovecha, porque te has confiado, porque dice, ya lo logré. Hemos visto videos de personas cuando hacen una maratón increíble. Hubo un video de una maratón increíble donde uno de los que ya iba ganando pensó que ya tenía el premio en sus manos. Y vemos que el que venía atrás, aunque venía a mucha distancia al principio, comenzó a ganarle espacio. Y como este se confió, en el último minuto pasó. Casi se ve en la imagen que pasan casi iguales, pero el que venía atrás estiró su cabeza y resulta que le quitó ese puesto. Se confió el que iba adelante, el que ya lo tenía todo, el que había luchado durante todos esos kilómetros, y llegando a la meta se confía. Se durmió, como decimos nosotros, en los laureles. Increíble. Y ahí le fue arrebatada su premio, su galardón. Entonces, eso es lo que tenemos que procurar nosotros. Como el pueblo de Israel estuvo ya a punto de entrar a la tierra prometida, deslizó, cayó con esto de las mujeres moabitas. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, comenzó a hacer sacrificios a estos dioses falsos. Y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moshe, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol. Y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Había que quitar la maldad, había que quitar el pecado para que la plaga cesara. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de vosotros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel. Aquí comienza entonces la historia de el que lleva por nombre esta paracha 41, pero comienza en la paracha anterior.
¿Ok? Y de aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. ¿Sí? Aquí está la acción. Entonces, eso fue lo que pasó. Ya la gente hacía lo que quería, se burlaba, pisoteaba a la autoridad y estaban haciendo, cometiendo este tipo de cosas delante ya, inclusive de los príncipes, en sus propias tiendas. Vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moshe y de la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión por la situación que ya venían muriendo, ¿cierto? Y lo vio Finés a este hombre con esta prostituta, con esta princesa, porque era, no solamente era cualquier mujer, era hermana de un príncipe y era, pues, era el objeto de la caída del pueblo de Israel. En este momento, el agravio más eh, tremendo en este momento era ese, de hacer este acto delante de Moshe, de la congregación, sin ningún tipo de escrúpulo. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, sí, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó la lanza en su mano. Tomó la lanza en su mano. Amados hermanos, yo me he hecho esta lanza aquí. Esto es una lanza. Las lanzas se caracterizan porque son de estacas largas, ¿sí? Que tienen una ventaja sobre una espada. Tienen un alcance mucho mayor. Y lo que lleva en su punta, pues es algo para atravesar, para matar, para cortar. Esto fue lo que hizo Pinjas en ese momento. Toma esa lanza y atraviesa, dice, atraviesa, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, o sea, atravesó a ambos con la lanza. Según los estudiosos, dice que lo atravesó por sus órganos genitales y los levanta y hace esta expiación por el pueblo de Israel, ¿sí? Y los alanceó a ambos, ¿sí? El varón de Israel y la mujer por su vientre, a ambos. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿A qué nos lleva esto, amados hermanos? Es en ese momento que nosotros debemos tomar la espada del Espíritu y romper con cualquier ataque del enemigo. Debemos tener sensores espirituales. Debemos discernir espiritualmente en qué momento el enemigo quiere hacernos caer. Y es ahí donde tenemos que tomar la palabra para destruir cualquier fortaleza. Entonces, en este verso 8 se habla de que este hombre toma ese acto, toma la lanza y cesa la mortandad de los hijos de Israel. Murieron de aquella mortandad 24.000, más de lo que habían muerto en otras ocasiones, amados hermanos. Esto era tan grave, este pecado era tan grave, es tan grave lo que se está haciendo en estos tiempos también. Ese tipo de idolatría y apartar la vista de los ojos del Eterno, esto le costó la vida a 24.000 hombres. Y de esta manera, aquí comienza la paracha Pinjas, con este acto heroico. Tenemos que ver algunos puntos que son cruciales y debemos discutirlos. ¿Ok? Ahora, este celo de Pinjas termina con la plaga en el pueblo de Israel. Y hay algo que el Eterno hace, a pesar de que debemos entender, se les había dado los 10 mandamientos, se le habían dado en la montaña, y uno de esos mandamientos era el no acudir a ídolos. Vamos allá a Éxodo, amados hermanos, amigos, amigas, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 dice a partir del verso 3. Vamos a leerlo allí. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo fue dicho, claro. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, de los que me aborrecen. ¿Ok? Entonces, esto ya se le había dicho al pueblo allá en el monte Sinaí, que es el punto máximo donde el Eterno pues quería realizar esta boda con el pueblo, casarse con su esposa, casarse con su pueblo. Y precisamente en esta paracha se hace, en esta porción, el pueblo comete ese error de idolatrar y de cometer inmoralidad sexual. ¿Ya? Ahora, dice en el verso 10 entonces, habló Yahweh Moshe diciendo, esto en el hebreo dice de la siguiente manera, que es el verso 10 y 11, en la Reina Valera, dice lo siguiente en hebreo, Vaidaber Yahweh el Moshe lemor, Pinjas ben Eleazar ben Aharon Hakohen, Heshif el Hamati, Meal bene Israel, Bekanot, Kinati, Betoham, Velogiliti el bene Israel, Bekinati. ¿Qué dice esto entonces? Y habló Yahweh a Moshe diciendo, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, ha hecho desviar mi ira sobre los hijos de Israel al llevar mi venganza entre ellos. Y así no consumí a los hijos de Israel con mi ira. Pero en la Reina Valera nos dice lo siguiente, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo, aquí está la palabra clave, celo, este celo, entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Importante, importante. ¿Dónde vemos esa palabra celo? ¿Dónde vemos
Esa palabra celo, pues la vamos a ver en dos ocasiones, mis amados hermanos. Bueno, tres ocasiones. Se menciona esto de esa paracha en el Salmo 106, vamos para allá. Salmo 106, Salmo 106, a partir del verso 28, dice así: se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Aquí está haciendo referencia a lo que sucedió allá en Sitín, donde el pueblo estaba descansando sobre las llanuras de Moab. Y vinieron esas hijas y los sedujeron y los llevaron a hacer este tipo de sacrificios. Verso 29 dice: y provocaron la ira de Elohim con sus obras. Provocaron la ira de Elohim y se desarrolló la mortandad entre ellos. Está contando exactamente aquí el salmista. Y en el verso 30 entonces hace referencia a esto. Entonces se levantó Pinjas, e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Y se hace referencia el salmista acerca de esa acción que tuvo repercusión, inclusive la estamos viendo en los salmos que fueron siglos después escritos. Pues sí, se está cumpliendo lo que el Eterno le dijo a Pinjas aquí en esta paracha. Eh, Sigue diciendo en el verso 12, aquí este verso es importante: por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Pacto de paz. Brit Shalom, Brit Shalom. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim, celo por su Elohim. Tenemos que entender qué es ese celo, qué es ese celo, amados hermanos. Porque en el mundo se habla de celos enfermizos entre parejas, entre novios, celos enfermizos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un celo que tiene que ver con santidad, ¿ok? Y tendrá él, entonces, aparte del pacto del Brit Shalom que le dio, le dará el pacto, el Brit de Keuná, o sea, el pacto de sacerdocio perpetuo, amados hermanos. ¿Cómo así? ¿Acaso no era levita? ¿Acaso eso ya no se le había dicho? ¿Cómo le estaba diciendo nuevamente que él ahorita tendría ese pacto de sacerdocio de la Keuná? Se refería a que vendrían muchos sacerdotes de la descendencia de Pinjas y también muchos sumo Kohanim. O sea, el Cohen Gadol vendrían también de la descendencia de Pinjas. Muy importante tener esto en cuenta. Ese celo, tener en cuenta que establece ese pacto, Brit Shalom, con esta descendencia. Amados hermanos, de esta parasha nosotros también podemos deducir, ahora somos creyentes en la Mashiach. Tenemos al sumo Cohen, quien también promete a nosotros darnos esa paz. Tú puedes tener esa paz, mi amado hermano. Tú puedes adquirir esa paz cuando tú recibes a tu Mashiach, recibes esta ofrenda que hace el Eterno de sí mismo, de ofrecer su vida por el pecado, ¿sí? Y lavarnos y ofrecernos vida eterna. De esta manera podemos llegar a recibir esa shalom. ¿Dónde encontramos y cómo podemos hacer nosotros paz? ¿Cómo podemos nosotros hacer paz con nuestro Mashiach? Vamos a ver dónde se menciona esto. Vámonos para Romanos. O antes de ir a Romanos, vámonos primero a lo que prometió el Mashiach. Vamos allá a Juan 14:27. El libro, la Tesorá de Juan, capítulo 14, verso 27. Dice así: la, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados hermanos, Él nos ofrece esa paz. En Él tenemos esa paz. Aquí el Eterno hace un pacto de paz con Finés por ese acto de celo. Entonces, ¿cómo adquirimos nosotros esa paz? Pues a través de la fe. Vamos allá a Romanos, capítulo 5. Vamos a Romanos, a Jaromín, capítulo 5, verso 1, amados hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, con Elohim, por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Amados hermanos, debemos estar firmes. Recordemos que el pueblo estaba firme y listo para entrar a la tierra prometida, pero sucedió algo, se deslizaron. Y Pablo nos está diciendo: tú tienes esa paz por la fe y tienes entrada a esta gracia porque tú estás firme. Aquí hay algo condicional, de que debemos estar firmes, amados hermanos, para poder permanecer en que esa paz permanezca en nosotros. Aleluya. Bendito sea el Abba, Rey de Gloria. Esto trae cosas maravillosas, mis amados hermanos. Tenemos esa paz para conocer. Él nos ofrece esa paz. Tú puedes tener paz en medio de esa situación, en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad. Como también el Eterno, a través de toda su palabra, nos ofrece esa paz. En Números, en este mismo libro de Números, en el capítulo 6, hay una bendición que los fue ordenada a Aarón y a los levitas de llevar al pueblo de Israel, que se llama la bendición arónica, Birkat HaKohanim. Y en el verso 25, en el verso 26 dice: Yahweh alce su rostro sobre ti, ¿sí? Y ponga en ti Shalom. Es la bendición que los Kohanim hacían sobre el pueblo de Israel. El Eterno está interesado en que tú tengas paz. ¿Por qué hay tanta enfermedad en este mundo? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta incertidumbre?
¿Por qué no podemos adquirir paz? ¿Por qué no podemos estar tranquilos? Si lo primero que el Eterno hace después de crear todo, ¿sí? El cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, es darnos el Shabbat, darnos el Shabbat para que descanse, para que haya shalom en nuestro corazón. Es el único interés del Eterno, que nosotros podamos ser partícipes de esa paz. Así que en esta oración, David Kafka Kohanim se dice que el Eterno hace su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Nuestro Mashiach nos promete esa shalom. Ahora, cuando entramos, somos conscientes, eh, recibimos en nuestro corazón a nuestro Mashiach, obedecemos sus mandamientos, el Eterno entonces promete tener esa paz, poner esa paz en ti. Y no la da como el mundo la da, porque a veces cree el mundo que allá tiene paz, pero eso son cosas pasajeras, son pañitos de agua, son pastillas para el dolor, son pañitos húmedos que necesitan estar poniéndose y poniéndose y poniéndose. No, la paz que Él da fluye por dentro y se fortalece a través de cualquier situación. Se manifiesta esa paz. Aleluya. Entonces decíamos de que cómo es posible que el Eterno le está diciendo y dándole este pacto de paz a Pinjas y a su descendencia. Y es más, el Brit Hakeuná, el pacto de sacerdocio eterno. Increíble. Ya lo ha dicho, lo que estaba confirmando era que de su descendencia también iban a salir entonces Joaní, porque él no era Cohen. Él no era Cohen, era levita, y que de su descendencia iban a haber también Coanín, que iban a haber sumo Cohen, Cohen Gadol. Aleluya, esto es maravilloso, esto es grandioso, amados hermanos. Ahora vamos a ver detalles muy importantes también con esto, esta palabra, esta palabra pinjas, como la vemos aquí, en esta pantalla, el hebreo para los nuevos es de derecha a izquierda, lo contrario a lo que nosotros escribimos de izquierda a derecha. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y aquí tenemos la letra P, la letra Yod, la letra Nun, la letra G y la letra Samech. Estas letras tienen un valor numérico, vamos a ver. Tiene 80 para Pei, 10 para Yod, 50 para Nun, 8 para Het y 60 para Samech, para un total de 208. A ver, vamos a ver si es verdad. 80, 90, más 50, 140, más 60, 208. 208. 208, sumamos estas cifras, nos dan 2, ¿sí? 208, 2 y 8 es igual a 10. 10, hacemos gematría, nos da 1. ¿Sí? 1 más 0 es igual a 1, donde tenemos entonces, nos arroja la letra Aleph, la cabeza, ¿sí? El principal, Yahweh, Yahweh, que vamos a ver algo muy interesante más adelante que les quiero exponer. Recordemos entonces que esta palabra Pinjas, ese nombre, dicen los estudiosos, hay varias versiones, que no era hebreo, ese nombre no era hebreo, sino que era egipcio. Pero en el nombre, ustedes saben que los nombres hebreos se escogen para darle un propósito a la persona. No creo que los padres hayan querido ponerle este nombre. ¿Quién le pondría boca de serpiente a un hijo? A menos de que los padres hayan recibido una revelación, que es lo más posible y lo más probable, para que se cumpliera en el tiempo lo que sucedió con Pinjas, boca de serpiente. Bueno, entonces vamos a ver, tengan en cuenta eso, ese resultado que nos arrojó Pinjas, que es 1, que es la Aleph, y vamos a ver cosas muy interesantes. Si seguimos aquí, esta parasha 41, estamos viendo que se hace mención muchos años después en los Salmos, Pinjas, algo también que sucedió con los hijos de Korah, que no todos murieron, sino que vemos en los Salmos también Salmos de los hijos de Korah, ¿ok? Ahora, en el libro de Macabeos también vamos a ver ese celo de este pueblo. ¿Recuerdan? El libro de Macabeos que estamos leyendo durante la festividad de Hanukkah, nosotros nos inclinamos a estudiar lo que era la historia, qué nos decían estos libros, y todos quedamos con una gran impresión. Es algo hermoso. Fue algo bastante de gran bendición poder leer el libro de Macabeos. Sí, entre todos leímos el libro de Macabeos el año pasado para la fiesta o la festividad de Hanukkah. Y allí hay algo interesante. Vamos allí en el libro de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 2, a partir del 21, dice, aquí se narra la historia de que el pueblo fue obligado, algunos fueron obligados a cambiarse, a obedecer las leyes, a cambiar su identidad, a abandonar la ley, pero se levantó una familia que le llamaron los Macabeos. Y aquí hay una parte de eso, y me quiero enfocar en lo que hace referencia a esta paracha. En el verso 21 del capítulo 2 de Primera de Macabeos dice lo siguiente: el Elohim de Israel nos libre de abandonar la Torah y los mandamientos. Eso deberíamos nosotros siempre orar. Padre, yo no me quiero apartar de tus caminos. Libra, mi Padre eterno, de transgredir tu Torah. ¿Okay? Dice, en verso 22, nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más absoluto, o sea, de nuestra fe. Apenas había terminado Matanyá, que era el padre de estos hijos, de estos 5 hijos, de decir estas palabras, un Yehudí, uno mismo del mismo pueblo, se adelantó a la vista de todos. Mire lo que está sucediendo aquí, amados hermanos, es un paralelo con lo que sucedió con este hombre también, de la tribu de Shimeón.
delante de todos, a la vista de todos, como Pedro por su casa, con esta prostituta, con esta mujer, pudo haber sido una mujer hermosa, despampanante, pero estaba transgrediendo, transgrediendo. Y esto está sucediendo aquí siglos después. Estamos hablando de 2 siglos antes de la venida de nuestro Mesías. Apenas había terminado Matanya de decir estas palabras, un yehudí se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Al verlo, Matanya se llenó de indignación, se estremeció interiormente y lleno de justa ira, que creo que también lo mismo sintió Pinjas, corrió y mató a aquel yehudí sobre el mismo altar. Y es posible, ¿no? Algunos estudios, algunos indican que Simri y Cosby, la mujer, y Simri, el principal, el príncipe, uno de los príncipes de la tribu de Simeón, estaban teniendo estas relaciones, dicen en su tienda, pero muchos apuntan a que estaban era encima del altar, en el altar, a vista de todos. Increíble. Entonces, mire que hay un paralelo muy grande con lo que se está contando aquí en el libro de Macabeos. Dice que a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo ha mandado. Al verlo, Matanyá, al verlo, ¿qué pasó aquí en esta parashá? No, mire lo que es algo casi patente, hermanos. Miren, dice en el verso 7 del capítulo 25 del Bemidbar, dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón. Tremendo. Este hombre Matanyá, al verlo, se llenó de indignación, se estremeció interiormente y lleno de justa ira, corrió y mató a aquel yehudí sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los yehudín a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar. Estaba lleno de celo por la Torá, como Pinjas contra Simri. Bendito sea Yahweh, hijo de Salud. Enseguida gritó Matanyá a voz en cuello en la ciudad. Todo el que tenga celo por la Torá y quiera ser fiel al pacto de Israel, que me siga. Todo el que tenga celo por la Torá. ¿Qué le agradó al Eterno de Pinjas? Diciendo, llevado de celo. Por tanto, yo establezco mi pacto. ¿Sí? El pacto de sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo. ¿A qué se refiere ese celo? Lleno de indignación, amados hermanos. Debemos llenarnos nosotros de indignación cuando hay algo que está en contra, que está transgrediendo. Primeramente en nuestra vida, examinarnos todos los días. ¿Qué hay en mí que está transgrediendo? Ese celo por querer estar en santidad. No solamente mirar afuera, indignos porque la hermana se vistió mal, indignos porque el pastor dijo una palabra que no estaba de acuerdo. Esto no. Primeramente nosotros. Examinemos a nosotros mismos primero y después sí miremos, como dice nuestro Mashiach, primero quita la viga de tu ojo para quitar después la paja que hay en el de tu prójimo. Entonces debe ser esa examinación nuestra para evadir cualquier cosa que pueda estorbar nuestra santidad, nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Eterno. Entonces vemos en este libro de Macabeos que hay una referencia muy, 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 muy conectada, así exacta, amados hermanos, con lo que pasó con Pinjas. Inclusive lo menciona diciendo que tal como pasó lo que hizo Pinjas con Sinke. Este hombre había visto eso, había leído, sabía de la situación que sucedió, lo que estamos leyendo en esa parasha, y tomó acción igualmente, no más, no, debo actuar como este hombre. Ahora, aquí hay un pacto, se realiza un pacto, ¿sí? Esta palabra, hay algo bastante curioso, y es que la palabra hebrea para lanza es romaj, romaj, ¿sí? Lanza es romaj, pónganle cuidado, amados hermanos, esto es bastante interesante. ¿Sí? La palabra Brit, que es pacto, se menciona en los 5 libros de Moshe 248 veces. ¿De dónde sale ese 248? Pues la palabra Romaj se compone de las letras Resh, Mem y Het. ¿Ok? Para un total de 248. 248, valor numérico de la palabra Romaj. ¿Sí? Resh, 200. Mem, 40. Het, nuevamente 8, para un total de 248. Hay una relación muy cercana entre lo que es la lanza, esta lanza que fue el instrumento que usó para hacer cortar con la maldad, cortar con el pecado, la lanza, la palabra, amados hermanos. Usemos la palabra que es espada de doble filo. Romaj, entonces, 248. Vemos en la historia del varón que fue llamado amigo de Elohim, Abraham, su valor numérico es 248. 248, Abraham, que se compone de las letras, vamos a verlo, la letra Aleph, la letra Beit, la letra Hei, la letra Mem. ¿Ok? Ahí está, 248. Y Abraham, el Eterno hizo un pacto con Abraham. El Eterno hizo un pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que hizo el Eterno? De las 2 mitades. Y también un pacto sobre el Brit Milá, sobre cortar la carne del percusión. ¿Ok?
248. Una relación con la cuestión de pacto. Esta lanza es el instrumento de pacto por el cual llevó a hacer ese tipo de sacrificio y destruir la maldad en ese momento, porque cesó inmediatamente la plaga, mis amados hermanos, la plaga. Tremendo. Abraham, entonces, Aleph, Bet, Resh, Hey, en Mem. 248. Bendito sea la vaca 2. Pei, esta letra Pei, amados hermanos. Vamos a ver cosas interesantes. La Pei tiene un valor numérico de 80. ¿Sí? Tiene un valor numérico de 80. La Pei es la número 17. Bueno, si aplicamos Mishmar Katan, sumamos 8 más 0 nos da 8. 8 es el valor numérico de la letra Het. Y la letra Het significa o se representa como un cerco, como un muro. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. 8. Y la Pei, en el orden del Aleph Bet, ¿sí? Es la número 17. Es la número 17. Ahora, 17, si hacemos Mishmar Katan, es 7 más 1 igual a 8. Nuevamente confirmando algo aquí, amados. 8. 8. La letra Pei es una boca en el paleohebreo. Tiene un valor numérico de 80 que hace aplicar Mishmar Katan nos da 8. Y 8 también nos representa la eternidad. La eternidad. Y en esta paracha se va a hablar acerca de las fiestas. ¿Sí? Dice el pastor Diego que son 7 fiestas con cara de 8. ¿Sí? Por el Shemini Atzeret. ¿Qué significa el día octavo? El día octavo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo podemos conectar el valor que nos arroja la letra Pei, que tiene que ver con Pinjas, que tiene que ver con pacto, Brit, y también con el día octavo? ¿Por qué? Porque el Eterno hace un pacto eterno con Pinjas. 8. 248, amados hermanos, es el valor numérico de todos los órganos físicos en el ser humano. 248. Y el ser humano también tiene, entre venas y arterias, tiene un total de 365 venas y arterias en el cuerpo humano. Si nosotros sumamos 248 más 365, nos da un valor de 613. 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos, misbot, son negativos. No hagas esto. Provisiones. Vemos entonces que el Eterno a nosotros nos ha integrado con Él con respecto a sus mandamientos. Están intrínsecos en nuestro propio ser. Si en nuestro cuerpo físico están esos mandamientos. Sabemos y fue descubierto que el ADN del ser humano con sus moléculas y sus enlaces, se compone también del número de las letras o del valor numérico de las letras del nombre de Yahweh. Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? Yod 10, 5, 6, 5. Asimismo, en esas cadenas, esos enlaces que tiene el ADN, corresponde que cada 10, cada 6, cada 5, cada 6, ¿sí? En este mismo orden se encuentran entrelazados. O sea, en el mismo ADN nosotros está la marca de nuestro abacados. Por eso el esfuerzo y los intentos del enemigo de entrar en nuestro ADN para destruirlo. Espero que esto sea de gran revelación y esto sea tenido en cuenta, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo. Entonces tenemos ese valor numérico de la P, que es 8, que nos da la eternidad, nos habla del pacto que hizo Eterno con Pinjas, ¿okay? Nos habla acerca de cómo nosotros estamos conectados con los 613 mandamientos, tanto las arterias como los órganos en el ser humano, que fuimos creados por el abacados. La 8, la letra Het, que representa un cerco, y esta paracha nos apunta hacia eso, amados hermanos. Queremos poner nosotros límites, queremos poner nosotros cerrojos, que nosotros debemos poner cercos, muros, tapias, como quieras llamarlo, a nuestros ojos, a nuestro olfato, a nuestra boca, a nuestras manos, a nuestros oídos, porque eso nos está enseñando esta paracha, que no podemos permitir que nada destruya la santidad, destruya nuestra relación. Por eso vemos, esta letra G nos enseña que debemos poner ese tipo de barreras en nuestros órganos, en nuestros sentidos. Y este Pinjas nos enseña eso, que estos hombres ya estaban haciendo lo que los demás hacían. Y esto no se trata de mayoría, amados hermanos. Esto no se trata de hacer las cosas porque la mayoría lo hace. Y tal vez allá todos estaban contentos porque, si ellos lo hacen, yo también. Entonces ahí no había ley, no había ley ni Dios. Pero nosotros debemos actuar como Pinjas. Él puso cerrojos a su vida, a su relación con el Eterno. Fue una consagración total que lo llevó a hacer este acto. Pero hay que tener en cuenta algo, que este hombre arriesgó, sabiendo las normas, las instrucciones que se habían dado para este tipo de actos. Este hombre no lo pensó dos veces. Y muchas veces no podemos estar juzgando lo que otra persona haya hecho. Así hayan leyes por las cuales pudo haber transgredido, haber sobrepasado esas leyes. Es importante nosotros meditar en esto, porque Pinjas
Realmente lo que el acto que hizo fue tomar justicia en sus propias manos. Pero ese celo lo llevó, al igual que Matanyá, que los macabeos. Ya no se podía resistir más, llegó al borde, llegó al colmo, como decimos nosotros, la maldad. El Eterno simplemente lo que hace es galardonarlo con esto, porque el resto estaba estupefacto. Moshe y Eleazar estaban estupefactos acerca de esta situación, pero este hombre tomó acción y dijo, aquí hay que acabarlo. Aquí no importa lo que pueda pasar conmigo, pero yo necesito acabar esto. Esto es lo que hay que hacer en este momento. Hay muchas cosas de las que suceden allá afuera, amados hermanos. Muchos reaccionan y tienen que tomar medidas porque no puede tolerarse más. Pero recordemos algo, que hay protocolos y que nosotros no podemos ir tomando justicia en nuestras propias manos. ¿Sí? Hay protocolos. Y sinceramente, si llegamos a tomar justicia en nuestras propias manos, pues la justicia nos va a, a caer a nosotros, porque hay un procedimiento. Lastimosamente, este mundo está torcido, este mundo está al revés, que ahorita los que tienen derechos y a los que son protegidos son los criminales, son los transgresores, son los ladrones. Reciben protección porque este mundo está en las manos, está bajo el dominio del maligno. Pero por eso nosotros somos ese pueblo aparte, que conozcamos la verdad, que conozcamos sus normas, que conozcamos la ley del Eterno. Increíble. Entonces, amados, estos datos son muy importantes. Estos datos son muy importantes y son bastante interesantes y nos arrojan cosas maravillosas. Una tercera intervención acerca del celo que vemos en Pinhas, la vemos también en nuestro Mashiach, dándonos ejemplo a nosotros, de que debemos aprender a tener ese celo por las cosas del Eterno. Vámonos para allá, para Juan, capítulo 2, y leamos desde el verso 13. Dice, estaba cerca la Pascua a los judíos, sabemos que aquí le ponen judíos, pero sabemos que pues, esto se refiere al pueblo de Israel. Y subió Yahshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Recordemos que eso no es un azote cualquiera. Recordemos la acción de Matanyá. Se llenó de celos, de ira por dentro, de ira justa, dice. Y asimismo tuvo que haber sentido un hervor por dentro. Y yo creo que tú y yo lo hemos sentido, ese hervor de algo que es injusto, amados hermanos, que hierve por dentro y que sabemos que lo que se está haciendo es injusto. Asimismo tuvo que haberlo sentido nuestro Mashiach. En ese momento, hace el azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quita esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No tuvo que haberlo dicho, no creo que lo haya dicho de una manera pasiva. Por favor, quítense de aquí. No, tuvo que haber sido de una manera eufórica, amados hermanos, con fuerza, con celo. Quítate esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Nosotros debemos tener celo de nuestra casa. Somos el templo de Ruach HaKodesh y debemos tener celo de lo que pueda entrar por estos sentidos, amigos, o que pueda salir. Recuerda que nuestro Mashiach hizo énfasis en que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino es lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre, pero lo que viene de la boca viene del corazón. Entonces, esto se relaciona mucho más, ese celo por nuestro templo, el templo. Ahora entendemos que no podemos profanar nuestro templo, ni con comida, ni permitiendo escuchar todo lo que sea, ni tonterías, ni viendo cosas, ni perdiendo el tiempo, ni hablando chismes, sino que debemos ser celosos por este templo, porque aquí mora el Ruach HaKodesh. Amén. Esa para Pinjas es la número 41, como vimos aquí, 41 del Bereshit. Y también nos arroja una gematría de 4 más 1 es igual a 5. 5 representa la letra Hei, y la letra Hei es revelación. Aquí vamos a tener una revelación muy hermosa también, especialmente para las mujeres, de 5 mujeres que hacen partícipe en esta paracha. Y algo interesante también, aunque la Torah es para todos, tanto para hombre como para mujer, vemos aquí una acción y algo que fue galardonado también por parte del Eterno a 5 mujeres. ¿Ok? Esa revelación que nos muestra en esta paracha. Entonces, viendo estos tres referencias acerca de ese celo sobre Pinjas y nuestro Mashiach, nosotros debemos aprender de eso, que quede bien marcado nuestro corazón, hermanos, de cuidarnos, de cuidarnos. El Eterno tiene grandes promesas para nosotros. ¿Ok? En esta paracha, entonces, se ve lo que es el censo del pueblo de Israel. El Eterno ordena también comenzar un censo allá en el capítulo 26. Se habla de un censo, un nuevo censo a partir de los 20 años para preparar los hombres para la guerra, estar dispuestos, sí, tener un nuevo ejército preparado. Y las cifras que se arrojan en esta paracha, en este conteo, son Reubén, 43.730, ¿sí? Y aquí hay un paréntesis en este capítulo acerca de la muerte de Datán y Abirán, de Korah, ¿sí? Que se los tragó la tierra, recordando eso, esa pérdida de esos hombres también.
250 hombres, más las familias de Korah, ¿ok? Y también, pues, hablamos que los hijos de Korah no murieron, pues los vemos también en la descendencia ya componiendo salmos. Segundo, la tribu de Shimón, o de Simeón, 22.200, Gad, 40.500, Yahudá, 66.500, Isaacar, 64.300, Zebulún, 60.500, Joseph, que es Manashe y Efraín, ¿sí? Y aquí se hace otro paréntesis, ahí en el 26:33, acerca de este hombre, se menciona el hombre Zelofejad, dice que no tuvo hijos, sino hijas, mujeres, ¿ya? Hijas, mujeres. Sus nombres eran Mahla, Noah, Hogla, Milca y Tirsa, ¿sí? 5 hijas. Ahora, continúa con el conteo de Manashe, el hijo mayor de Joseph, y arrojó un total de 52.700. Ahora Efraín, el hijo menor de Joseph, 32.500. Benjamín, 45.600. Dan, 64.400. Asher, 53.400. Neftalí, 45.400. Un total de Israel de 600.730. ¿Okay? 600.730 el total de los contados de las tribus. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo, aquí un dato, que hay una diferencia, amados hermanos, entre el primer censo que se hizo saliendo de Egipto, fueron contados 603.550, y en este 601.730. Hay una diferencia entre los dos censos de 1.820 hombres, ¿ok? Hay una diferencia de 1.820 hombres. Y hay algo curioso y bastante interesante, es que 1.800 veces aparece el nombre de Yod Hei Vav Hei en toda la Torá, ¿sí? En los 5 libros de Moshe. Un dato interesante. Aleluya. Vamos, en esta parasha, en el 25:17, ahí en el 25:17, hay una orden del Eterno. Dice, y harás perdón, estoy en Éxodo, número 25:17, dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos. Les da la orden, les da luz verde para que ellos entonces ataquen a los madianitas. Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus árdides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. El Eterno da una orden. Asimismo, nosotros recibimos órdenes de nuestro Mashiach, diciéndonos y advirtiéndonos que no caigamos en pecado. ¿Cómo? Él dice, y hablando allá con los dirigentes y los principales del templo, les dice que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El Eterno nos advierte que si nosotros practicamos pecado, pues simplemente vamos a estar fuera, ¿sí? de esa relación de la santidad, porque estamos bajo un yugo, el yugo del pecado. Nosotros entonces recibimos del Mashiach esta orden: apártense del pecado, a través de las palabras que inspira el Ruach HaKodesh en Shaul, allá en Colosenses. Vamos allá a Colosenses, a Colosín, en Jacolosin, en el capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, verso 5, dice, Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, y viendo toda la situación que el pueblo había vivido, porque Shaul se sabía la Torá de memoria, le dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mire que todo tiene una referencia, todo tiene una conexión con los pecados que el pueblo cometía. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué vino sobre los hijos de Israel con esta desobediencia, la idolatría, los pecados de inmoralidad sexual? Pues exactamente eso, ira. Y nosotros, amados hermanos, si nos guardamos en santidad, si perseveramos hasta el fin, el Eterno dice que nosotros, o Pablo dice que nosotros no somos expuestos para ira, sino para salvación. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la ira. Nosotros, si conservamos la santidad, si permanecemos firmes, amados, nosotros no estamos para recibir la ira que vendrá sobre la humanidad. Aquellos que rechazan y odian al Eterno. ¿Okay? Y en Primera de Corintios también, primera carta de Corintios, también nos recuerda Shaul. Vamos allá. Primera de Corintios capítulo 6, versos 18 y 19. Dice así: huid de la fornicación. Nuevamente Pablo está haciendo mención de esto. Eso es un pecado que realmente es abominable delante de los ojos del Eterno. Por eso debemos apartarnos de este tipo de cosas. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Cuidad vuestro templo. Poned cercos a tu templo. Por eso el tabernáculo estaba en lo más íntimo, en el centro del Mishkan. Y eso quiere el Eterno, que nosotros guardemos nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardad vuestro corazón, porque emana la vida. Entonces dice, contra su propio cuerpo pecan, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Ruach HaKodesh.
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Muchos allá se les da consejo y dicen, no, no se meta en mi vida, es mi vida, yo hago lo que quiera con mi vida. Entonces, es algo ilógico. Y ahorita nosotros tenemos que tener sabiduría y entendimiento, que no nos pertenecemos, no somos dueños de nuestra propia vida. ¿Ok? Ahora, hay una cosa interesante aquí, con lo que le estaba diciendo de los 613 mandamientos, de los 248 que se arrojan a través de la lanza, del pacto de Pinjas, que suman un total de 613, lo que son las arterias y los órganos del ser humano, o sea, todo está intrínseco. Y cuando aplicamos gematría en el 613, sumamos 6 más 1, 7, más 3 igual a 10, 1 más 0 es igual a 1. Un segundo, por favor. Entonces, haciendo referencia a esos 613 mandamientos que están dentro de la creación, nosotros somos creación del Eterno, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Esos 613 al sumarlo nos da uno, que corresponde a la letra Aleph, y la letra Aleph pues, es la letra con la que se escribe el Elohim, sí, la cabeza principal. Somos de Él, amados hermanos. Somos de Él y no de nosotros mismos. Él está en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender a través de estas perlas que nos arroja la Torah. ¿Okay? Son detalles muy importantes que debemos tener en cuenta. Y continuando entonces con la paracha, mis amados hermanos, teniendo el resultado de, de ese censo que el Eterno manda hacer, vemos que hay una pérdida de 1820. ¿Okay? Ahora, se habla también de la repartición de la tierra, entre más, o sea, entre más mayor era la tribu, ¿sí? De los contados, pues mayor se le iba de terreno. De acuerdo al número de los contados, pues así mismo iban a recibir, a hacer la repartición de la tierra. Y aquí es donde aparece entonces la situación de estas mujeres, ¿sí? Las hijas de Zelofehad, en el capítulo 27. También se cuentan los levitas en esta parasha, para un total de 23.000 levitas, varones de un mes arriba para el servicio, ¿cierto? Se contaban. Sabemos que a partir de los 25 años los levitas comenzaban a hacer ese contacto, esos trabajos de aprendizaje hasta llegar a la edad de 30 años, y de ahí, de 30 a 50 años, el servicio en el Mishkan. Se cuenta también que pues, la descendencia de los levitas, de Amram, con su esposa Jocabed, hija de Leví, madre de Moshe, Aarón y de Miriam, de estos tres. Aarón, teniendo sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú, sabemos que entonces por presentar este fuego extraño murieron, ¿sí? Eh, También se habla de que la generación que pecó en el desierto, pues el Eterno la sentenció, y esa generación no entraría a la tierra prometida. Solo Caleb y Josué, como el Eterno lo prometió. El caso de las hijas de Zelofehad en el capítulo 27 vemos algo interesante, pues estas eran 5 hijas y eran de la tribu de Manashe. Ellas se presentan delante del Eterno para hacer esta petición, porque pues no se les iba, según lo que se entendía hasta ese momento, pues no se les podía dar heredad, porque el papá había muerto. Pues el papá, ellas dicen, vinieron las hijas de Zelofehad de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moshe, ¿cierto? Estas tuvieron esa osadía de presentarse delante del líder y presentarle el caso, y delante de los príncipes de toda la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo con la compañía de los que se juntaron contra Yahweh. No fue un hombre que se sublevó contra ustedes ni contra Yahweh. Él murió por su propio pecado, dice ellas. Entonces, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos la heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moshe llevó su causa delante de Yahweh. Mire que Moshe no tomó una determinación inmediata, y esto nos enseña a nosotros que en cualquier situación, porque para Moshe, aunque tenía tanta sabiduría y revelación, él no toma la decisión él mismo, sino que él va delante del Eterno. Eso nos enseña a nosotros también, que nosotros debemos llevar toda situación delante del Padre, ¿sí? No tomar decisiones a la ligera. Debemos ser sabios, debemos pedir su dirección, pedir dirección a Ruach HaKodesh. Santiago nos enseña en Santiago 1:5 que si a nosotros nos falta sabiduría, pidámosela a Dios, y que Él nos la dará sin reproche. En cualquier situación en la que necesitamos dirección, vemos el ejemplo de Moshe en esa situación de la petición de estas mujeres, y piden su heredad. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo esto? Para hacer un pequeño resumen, dice que el Eterno le responde, ellas hacen bien, ¿sí? Ellas hacen bien, les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijo. Entonces, de acuerdo a esta petición de esta mujer, surgen unos nuevos mandamientos. ¿Ok? Dice, si muriera alguno sin hijos, un hombre sin hijos, dará la herencia a las hijas. Aquí entonces el Eterno autoriza darle esa herencia a esas mujeres, pero le pone una condición de que no se casen con los hijos de otra tribu, sino que deben casarse con los de la misma tribu, para que no tenga ningún tipo no sufra ningún daño la herencia. ¿Ok? Si no tuviera ni hijas, ni hijos, ni hijas, le darás a sus hermanos, o sea, a los hermanos del difunto. Si no tuviera hermanos, lo daréis a sus tíos.
¿sí? A los tíos del difunto. Y si no tiene hermanos, se la dará al pariente más cercano. Y aquí nos resuena algo allá nosotros, que estuvimos viendo en el tiempo de Shavuot, la historia de Ruth. ¿Recuerdan ustedes, amados hermanos? Allí en Ruth, vamos a verlo. En Ruth encontramos algo interesante que se hace mención sobre estas normas que se tienen en cuenta aquí. Vamos a verlo. Ruth, ahora ya no lo encuentro. Aquí, Ruth capítulo 3. Vamos allá. Capítulo 3 de Ruth, verso 10 dice, ella entonces bajando su rostro inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y respondió Boaz, le dijo, he sabido de todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Yahweh recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahweh, Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que este hombre ya está teniendo un trato con Ruth, viendo lo que ella había hecho. Y en el capítulo 4, 3:10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Yahweh, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no oyendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mi mujer virtuosa. Y aquí aprovecho para decirles, amados hermanos, que hay una serie que están realizando mi esposa, la hermana Dora, para este tema, ¿no? De la mujer virtuosa, una conexión que hay con Proverbios 31, del 10 en adelante, ese acróstico, y también la conexión que hay con el Salmo 119, el Aleph Taf. Muy interesante. Ahora, entonces, en el capítulo 4, verso 4 dice así, y yo decidí hacértelo saber, aquí está hablando Boaz ya, entonces, para hacer el rescate, habla con el fulano, el nombre de esta persona no se menciona por algunos motivos, sobre el rescate de Ruth y de Noemí. Entonces, dice, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Y yo, después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Y aquí está entonces el meollo del asunto con este hombre. O sea, no es que haya sido egoísta, lo que él hizo fue legal y las cosas se hablaron. Y él le dice, yo no voy a redimir porque no quiero que se me dañe mi heredad. Aquí entonces es lo que se relaciona con lo que estas nuevas instrucciones que le da el Eterno a Moshe sobre los que no tienen hijos, y entonces se le dará a las hijas, y así pasar la heredad de un familiar a otro. Y si no, a lo último, el más cercano. Por eso hablamos de este familiar cercano que estaba, o sea, podía redimir, pero no quiso redimir por la cuestión de que no se dañara la heredad. Pero a Boaz no le importó, y eso hizo nuestro Mashiach. Él se despojó a sí mismo, no importando tomar forma de siervo, para poder redimirnos a nosotros. Qué lindo, ¿no? Entonces, a Boaz no le importó que se dañara la heredad. Le interesaba el acto de ayudar, de cobijar a estas mujeres. Pues para no desviarnos, entonces, vemos que estas instrucciones se toman en cuenta en esta historia de Ruth. ¿Ok? Interesante, sobre el pariente más cercano. Amados, en esta paracha, en el capítulo 27, entonces, Moshe sube a contemplar la tierra porque el Eterno le dice que venga a tal lugar para que suba y verá la tierra que ha dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto Sin, en la rencilla de la congregación. Por esta razón, entonces, el Eterno pues, no permite que ni Moshe ni Aarón entren a la tierra prometida por no haber dado gloria delante de los hijos o delante de la congregación. O sea, esto es serio, amados hermanos. No perdamos esa oportunidad de darle gloria al Eterno en cualquier situación que podamos hacer donde estemos llevando fruto. Hablando de fruto, hablamos de que la letra P, con la letra P se forma la palabra pri, que es fruto. ¿Ok? Y entonces, con esa palabra fruto, el Eterno nos enseña a nosotros que nosotros debemos dar fruto. Fruto. Pinjas dio fruto de lo que había en su corazón, de lo que hay, dice el Eterno, de lo que hay en el corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ok? La boca, pei. Pues Pinjas reacciona de esta manera porque en su corazón había abundancia de santidad, había abundancia de amor, había abundancia de celo por la palabra del Eterno, por cumplir sus mandamientos.
¿Ok? Entonces de aquí viene el dar fruto, con esa letra Pei. Y nuestro Mashiach dice que demos fruto, y por sus frutos los conoceréis. Esta palabra fruto, pónganle cuidado, tiene un valor numérico de 290. 290. Al hacer Mishpar tenemos el número 2, ¿sí? 11. 9 más 2, 11. 1 más 1 es igual a 2, ¿sí? Y en el Shabbat nosotros hacemos esa oración que dice, Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, boré pri hagafe. Gracias, Padre Eterno, por el fruto de la vid. Ahora, esta palabra pri nos arroja un valor numérico de 2, que es la letra Beit, Beit, significa puerta, perdón, que significa casa, ¿ok? Nuestro Mashiach dice que nosotros podemos entrar a través de él. Si nosotros llevamos fruto, nosotros somos dignos de entrar a la casa del Padre, ¿sí? Dice, en la casa de mi Padre hay muchas, en el lugar de mi Padre hay muchas moradas, y voy a preparar lugar para ustedes. Los que dan fruto, amados hermanos, tendremos la oportunidad y el privilegio de entrar por las puertas, ¿ok? Fruto, frutos. El Eterno no viene por los dones, sino por los frutos que nosotros vamos a dar. Entonces, esta reparación también se relaciona con eso. ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estás dando, amado hermano? ¿Qué fruto estás dando? Eso es importante. Otra cosa curiosa de esta parachada con la letra P es que Moshe, ¿sí? El Eterno reveló la Torá por boca de Moshe, P, por boca de Moshe. Y algo interesante es que él revela, primeramente salen de Egipto cuando tenía 80 años Moshe, 80, 8 nuevamente. Y también cuando entregó la Torá tenía 80 años. Dice Yahweh, le dice a Moshe, que él estará en su boca. Algo muy importante. El Eterno tiene que estar en nuestra boca, en nuestros labios siempre la palabra. Estaré con tu boca. Vamos a Éxodo capítulo 4, verso 12. 4:12 dice así, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. La boca, ve, importante. Nosotros aprendamos de esta paracha a manejar nuestros labios, porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Sí, hay poder de vida y muerte, como dice Proverbios 18:21. ¿Amén? Entonces, mucho cuidado, amados hermanos, con lo que estamos pronunciando con nuestros labios para otras personas, a nuestros hijos, a nuestras esposas, e inclusive para nosotros mismos. ¿Qué te estás diciendo tú mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? Soy un torpe, soy un necio, no sirvo para nada. Todas esas cosas son muy delicadas, ¿no, hermano? Por la boca. Esta paracha tiene que ver mucho con la situación de la boca, porque vemos que pues, la serpiente habló cosas astutamente a Eva y la convenció para caer en pecado. Entonces, la serpiente va a estar siempre ahí para destruir, para acabar. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el caso de las hijas de Zelofehad, ¿verdad? O Zelofhad, como podríamos pronunciar también. Moshe entonces contempla la tierra, pero no entrará. La petición de Moshe a Yahweh para un sucesor, también vemos en esta parashá. Ahora apartamos un espacio para las hijas de Zelofehad. Ya hablamos acerca de eso, de las nuevas instrucciones que se dan a Moshe. Eh, Yahweh señala entonces a Yahoshua. Recordemos que Moshe le cambia en una parashá, le cambia el nombre o le añade la letra Yod a Hoshea. ¿Ya? Hoshea. Esa palabra Hoshea con la Yod quedaría Yahoshua. Yahoshua. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a diferentes partes en la Biblia, vamos a encontrar que en los Salmos, por ejemplo, el Salmo 150, 156, en el 118:14, en el 77:11, en el 94:7, en el 68:4, en el verso 18, en el 133, en el 135:3 y 4, en Isaías 12:2, en Isaías 38:11, vamos a encontrar esa terminación o esa abreviación del nombre Ya, no dice Ye, dice Ya. Asimismo, para el nombre de Yahushua es Yod-Hei, que es el nombre del Eterno. Se pronuncia no Yehoshua, sino Yahushua, sombra profética del nombre que llevaría a nuestro Mashiach. ¿Ok? Perfecto. Bendito sea el Abacadosh. Vamos culminando con estas preciosas instrucciones. Y vemos entonces en el ejemplo de este hombre, este levita, Pinjas, que este acto heroico de negarse a sí mismo, este acto de consagración y de celo, lo llevó a recibir ese galardón de pacto de paz. ¿Quieres dones? ¿Quieres regalos del Eterno? Vive con santidad, vive con celo. Cuida tu salvación con temor y temblor. Es lo que nos dice Shaul. La pregunta que debemos hacernos aquí, amados, es ¿cuántas veces hemos intervenido de una u otra manera para bien, a favor de nuestro o de alguien más? Esa intervención de Pinjas evitó que murieran muchas más personas. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos intervenido o has dicho algo en tus oraciones, con tus buenas palabras, buenos consejos, bien hablar de otros, tus acciones, tus obras,
o en beneficio tuyo. Ese acto de celo, esa acción en favor de algo bueno, ha tenido repercusión inmediata o a largo plazo, o a mediano plazo. ¿Cuántas veces? De verdad que sí. Entonces, nos enseña esta parasha que esa repercusión, perdón, ese acto de Pinjas tuvo repercusiones futuras. Y vemos que esa descendencia y el Eterno cumplió lo que prometió, de darle esa una eterna, donde en el primer templo hubieron, según los comentarios rabínicos, 80 sacerdotes que descendían de Pinjas. Y para la temporada de la reconstrucción, desde la reconstrucción del segundo templo con Nehemías y Esdras, hasta la venida de nuestro Mashiach, 300 sacerdotes, 300 descendientes de Pinjas. Es que el Eterno cumple su palabra cuando nosotros hacemos nuestra parte. Tiene repercusiones. O sea, lo que tú haces ahora, tal vez no lo veas ahora, tal vez no lo vayas a ver, así como vemos en el capítulo 11 de Hebreos, que muchos hicieron estas cosas, pero no recibieron esa recompensa en esta vida, en esta tierra. O sea, cuando tú te preocupas de ver las cosas ahora, quieres verlas ahora, pues realmente no tiene una trascendencia. Pero cuando tú lo haces desinteresadamente y pensando en generaciones futuras, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, y las generaciones que vienen a través de ellos, pues simplemente eso va a traer gran bendición. Eso es lo que vimos y eso es lo que tenemos que aprender. Lo que nosotros hagamos ahora a otra persona, a un hermano, esas acciones traerán repercusión en el futuro. Y de lo contrario, si hacemos las cosas mal, pues vamos a recibir también, vamos a ver resultados negativos. ¿Ok? Esas cosas tengamos en cuenta de esta paracha. Es hermosa esta paracha, amados. La estamos viendo así, tranquilo, ¿cierto? Despacio. Y entonces continuamos con Moshe contempla la tierra, pero no entraría. En la petición de Moshe, entonces hablamos del nombre de Yahushua, que vemos entonces ese nombre Yod-Hei en los Salmos, en Isaías. Y el Eterno, perdón, Moshe no hace una alusión a sus hijos, por ejemplo. Moshe tenía 2 hijos. Y no tenemos, digamos así, datos de que hablen de mucho de los hijos de Moshe, sino en escasas ocasiones. Pero Moshe vemos que no hace como una especie de, bueno, ahora tengo estos hijos, yo quiero que si no voy a entrar, pues sea por lo menos ellos sucediéndome a mí. No, aquí el que tenía realmente esa oportunidad y que se la había ganado por su fidelidad, por su santidad, por su dedicación, era ese hombre que siempre estuvo a las faldas, a los pies de Moshe, acompañándole en toda situación, en cada momento. Y Moshe sabía en su corazón que el Eterno no le iba a fallar en esa decisión. Tal vez Moshe ya lo sabía y quería decirlo. Aquí está, ¿cierto? Aquí está Yahushua. Este es el que se ha ganado otra posición, pero mire que Moshe en lo humilde, porque siempre se dice, Moshe es la persona más humilde, y le dice, lo consulta con el Eterno. Y hay algo interesante aquí, amados hermanos. Nosotros debemos consultar todo con el Eterno, todo, 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 para darle gloria a Él, ¿cierto? Que Él responda, que nos dé. Hay un testimonio hermoso de un hermano de la Trinidad del Valle, de Juan Carlos Gallego. Quiero hacer mención de él en esta oportunidad, porque si tú ves ese testimonio de este varón, vemos cómo él tuvo situaciones muy difíciles. Para él no fue fácil. Y cómo en toda situación él se la presentó al Eterno. Y vemos cómo el Eterno fue fiel y respondió. Le respondió a cada petición, porque vino y lo trajo delante de él. Ve ese testimonio en el YouTube de la virtual Familia de Europa, y si no te has registrado, suscríbete y mira esos testimonios, testimonios de gran valor, testimonios que te van a ayudar mucho, especialmente la juventud, con este hermano, donde él todo lo entregó al Eterno y el Eterno le respondió fielmente, porque él también fue fiel. Así que eso es, hermano, eso es de toma y dame. Así que continuamos con esto, con esta paracha, ponga Yahweh, entonces de los espíritus, pídele de Moshe, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. La preocupación, ese amor de Moshe, de saber y estar seguro de que el que lo iba a suplantar, de que lo iba a reemplazar, o de que él iba a quedar, él quería estar seguro de que iba a hacer lo mismo, iba a estar allí por ese pueblo, como lo estuvo él. Por eso él hace esta petición a la vaca 2, ¿sí? Entonces, Yahweh le dijo a Moshe, toma a Josué. El mismo Yahweh le responde. Y Moshe tuvo que haber dicho, gracias, gracias, porque eso es lo que yo esperaba. Y le dice entonces el protocolo que había que hacer, presentarlo delante del sacerdote, ungirlo, presentarlo de la congregación y poner las manos. Y esto es un ejemplo para todo, de que la persona que va a reemplazar, la persona que se va a levantar como ministro, como el maestro, debe ser elegido en oración, debe ser dirigido por el Ruach HaKodesh. Vemos este ejemplo también muy hermoso, aquí como Moshe viene al Eterno y pide, necesitamos un sucesor, y el Eterno le confirma ese sucesor que es Yahushua. En el capítulo 1 de Hechos vemos también que los discípulos han seguido ese ejemplo, ellos conocían la Torah muy bien y tuvieron que haber pensado
en la situación que tuvo que pasar Moshe con Yahushua. Perdón. Entonces, en el verso 21 del capítulo 1 de Hechos dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Adón Yahshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, orando, ¿sí? Orando. Tú, Adón, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Mire, pues vienen y traen esa petición delante del Eterno. Dicen, no, vamos a coger a este listo, o por palanca, ¿no? Moshe tampoco dijo por palanca meta a mis hijos. Eso lo vemos en este mundo, en el pueblo, en la política, en cualquier entidad, en la salud, en el deporte, vemos la palanca. Ese es mi sobrinito, así no juegue nada de fútbol, métalo allí. Llévelo a pasear y todo eso. Un petardo, pero hágale. Así pasa. Médicos que no tienen títulos, tranquilo, hágale que yo le consigo un puesto, un consultorio allá. Pero no es así en el pueblo de Israel. No son así las leyes con el Eterno. El Eterno todo es legal. Y eso hace Moshe pidiendo a Yahweh, el sucesor. Y vemos los discípulos también tomando el mismo ejemplo, ¿sí? de, de Moshe para pedir el reemplazo de Yahuwah. ¿Sí? Aleluya. Bendito sea Alaba. Ya terminando con esta parte del capítulo 27, quería hacer la mención de las mujeres, ¿no? De estas mujeres, pues es un gran ejemplo. Las mujeres también, no callar, amados hermanos, no callar. Es importante nosotros hablar las situaciones. A veces, ¿por qué les decía acerca de la revelación de las cinco, ¿recuerdan las cinco? El número 5 que nos arrojó la gematría, las 5 mujeres que hacen esta petición delante del Eterno. A la mujer por muchos años se le estuvo como la mujer no podía hablar, no podía votar, la mujer no puede participar, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Y en muchos países sigue siendo la misma situación. La mujer es menospreciada, la mujer no tiene ningún valor. Pero en el Eterno somos iguales, nos creo iguales, pero con distintas maneras de actuar, con capacidades diferentes. Pero es para complementar, ¿ok? Entonces, tu mujer, no, nunca te dejes minimizar, nunca dejes que alguien te pisotee. Es importante que tú tengas en cuenta esto, de que participes, de que hables, pero como lo hicieron ellas, vinieron delante de la autoridad. Nunca te subleves delante de una autoridad. Si es tu esposo, si es tu padre, especialmente para los jóvenes, para las jovencitas. Respeto a sus padres, como dice allá en Efesios, respeten a sus padres, obedezcan ese todo. Es necesario que nosotros nos sometamos a toda autoridad. Y estas mujeres vinieron delante de Moshe y ellas recibieron lo esperado, porque hicieron lo correcto, pero no callaron. Ellas hablaron, tuvieron la osadía de hablar, pero con respeto. Sí, ellas sintieron que tenían ese derecho y lo fueron y lo hablaron. No en algarabías, no en sublevación, no en revuelcas, no, de la manera correcta. Entonces, este mensaje va para todos también. Si hay algo que nosotros tenemos que hablar y nos lo enseña Pinjas, en la manera en que él reacciona por ese celo al Eterno, nosotros no podemos quedarnos callados si vemos algo que no está correcto, hermanos. No podemos ser cómplices y callar. No, mejor no digas nada porque te metes en problemas, ¿no? Es justo hacerlo. Y esto se ve mucho en las cuestiones de sucesiones, de herencias que han dejado los abuelos, los tíos, los padres, que resultan en cosas desastrosas, inclusive muertes, envidias, pleitos. Si a nosotros, como pueblo de Israel, nos corresponde eso, amados, siempre pongamos las cosas delante del Eterno y en orden, de la manera correcta. Y si son nuestros hermanos los que se van en contra de nuestros amados hermanos, déjale todo al Eterno. Déjale toda justicia al Eterno. Si has perdido una herencia o si estás pleitando eso, no metas tu mano. Pídele al Eterno que te dé dirección y que tome cartas en el asunto. Porque muchas cosas, muchas familias han terminado mal por esa situación de envidia, de celo. Los seguros de vida. ¿Cuántos esposos o esposas han mandado matar a su esposa para quedarse con ese dinero e irse a vivir con otro, con otra? Porque el enemigo viene y habla de ellos. O sea, debemos ser íntegros. Esa paracha nos enseña a ser íntegros, a vivir en santidad y a ser correctos en todo, a seguir los protocolos correctos, en orden, como debe ser, no saltarse las autoridades. Siempre el Eterno ha puesto autoridades que van de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito de esta paracha, que vemos cómo estas mujeres reciben lo que ellas piden, pero lo pidieron de una manera respetuosa delante de la autoridad. Y vemos cómo Moshe, a pesar de ser autoridad, siempre va a la autoridad mayor que nuestro Abacados. Ahora nosotros, por la obra de nuestro Mashiach, pues tenemos ese acceso. Claro que ha puesto pastores, ministros, líderes, hermanos también, que podemos comentar nuestras situaciones, pero por sobre todo está siempre ir al Eterno. Claro, nuestros pastores están para eso, para pastorear. Y podemos compartir esa situación y nos pueden ayudar de gran manera. ¿Ok? Muy bien. Se nos habla acerca de las ofrendas diarias en esta paracha también. Se nos hablan de las 7 fiestas, que son 8 al final. ¿Por qué? Porque comienza con las ofrendas diarias, amados hermanos. Eso no ha terminado. Siempre hay ofrendas. Nosotros tenemos que ofrendar. Ofrendar nuestro tiempo, ofrendar nuestro trabajo, ofrendar nuestro dinero,
Estas cosas son importantes, aunque ya no se hacen ese tipo de sacrificios como me menciona aquí, sino que cada fiesta, día a día, las ofrendas diarias, se habla de las ofrendas semanales, que es el Shabbat, se habla de las ofrendas mensuales, que es Rosh Hodesh, y se habla de las ofrendas en cada fiesta. ¿Cuáles son esas fiestas? Pues vamos a ver. Las ofrendas de Yahweh en todos los tiempos señalados. Él menciona, mire que después de esa situación siempre está queriendo conectar al pueblo con sus fiestas, porque es como el árbol, ¿sí? Como la menorá, con los 7 brazos, mostrando, estas son mis fiestas, estos son los tiempos señalados en los cuales yo tengo a mi pueblo. Si mi pueblo cumple con mi fiesta, con mi tiempo señalado, van a estar conectados a mí. Y ese es el objetivo de las fiestas. Y por eso somos un pueblo que celebramos fiestas todo el año. ¿Por qué? Porque cada semana estamos reuniéndonos en Shabbat de Roscodes en Roscodes, y en las fiestas de primavera y en las fiestas al cerrar el año. Increíble, el Eterno todo lo tiene bien, bien estipulado para su pueblo. Somos un pueblo que nos podemos gozar. Nos gozábamos en las fiestas del mundo. Ahora, ¿por qué si estas fiestas son santas? Santas convocaciones, amados hermanos. Entonces, se habla de la fiesta, de las ofrendas en sus tiempos, las diarias, con sus libaciones, con sus holocaustos, con sus ofrendas de harina. Nosotros debemos ofrendar cada día nuestro tiempo en oración, en lectura de la palabra. Eso es ofrendarte a ti mismo. Eso es presentarte delante del Eterno. Esa es la cuestión con las ofrendas, de acercarnos al Eterno, la manera que Él escoge para que nos acerquemos a Él. Las ofrendas que tú haces es acercarse a través de esos tiempos señalados. Las ofrendas de Shabbat, las ofrendas de Rosh Hodesh, las de Pesach, las de Hamatzot, de Bikurim, de Shavuot, de Yom Teruah. Hace especificación. Entonces tenemos el Shabbat, esa fiesta donde el Eterno nos invita a que nos juntemos con Él cada semana. Cada semana nos invita a estar con el Rey. ¿Ok? La fiesta de Rosh Hodesh para empezar un nuevo mes, nuevos propósitos, ponernos a cuentas con el Eterno cada mes, que haya nuevas metas, que haya más crecimiento, ¿ya? Luego vienen las fiestas de Pesach, donde se habla de la liberación, Bikurim, ¿sí? Del Hamatzot, nos enseña a vivir una vida sin pecado, como nuestro Mashiach vivió sin pecado. Los primeros frutos, que nos habla de la resurrección de nuestro Mashiach, el primero es la resurrección. Shavuot, que es la fiesta de las semanas, que nos enseña acerca de ese fruto, traer ese fruto delante del Eterno, la entrega de la Torá, cada día más del Ruach HaKodesh, que nos trae mención a esas dos conexiones que hay con la entrega de la Torá y el Ruach HaKodesh. También vamos al mes séptimo, se habla del mes séptimo de Yom Teruah, la venida de nuestro Yeshua HaMashiach por su pueblo, el sonar de la trompeta, el mes séptimo, el primer día, que es un Rosh Hodesh también. Yom Kippur, a los 10 días de este mes séptimo, se habla de ese día de expiación, que nos habla de pueblos perdonados, en conjunto, como pueblo, venimos delante del Eterno en ese día de ayuno, donde nos presentamos y pedimos perdón porque fallamos, amados hermanos. El Eterno, aunque ya pagó por nosotros en Pesaj, como Cordero, nosotros ese día de expiación, Yom Kippur, pues venimos delante de Él para pedir perdón por nuestras fallas y ponernos a cuentas con Él. Amén, como pueblo, como nación. Y Sukkot, que nos habla de que es el día 15 del mes séptimo, ¿sí? Que nos habla acerca ya del milenio, que es la fiesta de las cabañas, donde estamos con nuestro rey, como pueblo nos regocijamos y celebramos de ese futuro milenio, ese reinado milenial del Sukkot, que nos recuerda a nosotros que somos pasajeros, porque Sukkot es eso, hacer cabañas para recordarnos que somos pasajeros, porque es una fiesta que se celebra por 7 días y después la ordenanza es desbaratar, desarmar esa cabaña. Lo mismo que nosotros pasamos por este mundo y así mismo nos vamos, pero hay una esperanza de que ese reinado pronto llegará y se añade a esta fiesta de Sukkot el día octavo, como dice en la palabra, 7 días más uno. En ese día octavo es lo que yo le hablaba de la conexión que nos daba esta paracha en gematría, del 80, que era el 8, que era la eternidad, la conexión que hay con la eternidad, con ese reinado para siempre con nuestro Mashiach, de estar con él, el día del gozo, de la Simchat Torah, también, que se conecta con esta fiesta entre Sukkot y eh, Shemini Atzeret, ¿sí? El octavo día de Simchat Torah. Amados, después de estas fiestas, se nos habla a nosotros de las fiestas de Sukkot, se hacían ese tipo de ofrendas. Ahí en el capítulo 29 se hablan de todos los sacrificios de becerros que se hacían para la fiesta de Sukkot. Y en el verso 13 del capítulo 29 comienza con 13 becerros. Y si tú vas contando el día 2, el día 3, el día 4, va reduciendo los becerros, 12, 11, 10, 9, hasta que llega el día séptimo, dice 7 becerros. Cuando tú sumas desde el día primero hasta el día séptimo, todos los becerros te dan un total de 70. Y el Eterno en eso está mostrando su amor, esos sacrificios por todas las naciones. Por eso también le llaman en el ámbito cristiano la fiesta de las naciones, ¿sí? Donde son 70 becerros en total, y esto hace alusión a todas las naciones, como haciendo ese sacrificio, como clamando, como ofrendando para que más y más personas vengan de las naciones a ser salvos, a conocimiento de la Torá, de la obediencia a nuestro Maestro, a nuestro Abacados. Tremendo, hermanos. Esto es hermoso, maravilloso. Le damos toda la gloria al Eterno por esta hermosa paracha que hemos podido compartir el día de hoy. Para hacer un pequeño resumen, tenemos lo siguiente. El celo, vemos el celo de Pinjas, que trae paz.
ese celo por el Eterno nos conecta con esa shalom que nos quiere dar. El censo que se realizó al frente de Jericó, ahí en los campos de Moab, que arrojó una diferencia de 1820. La repartición de la tierra que se habla en esta paracha también, el caso especial de las 5 mujeres de Zelofejad, y la despedida de Moshe al mirar lejos de la tierra, el traspaso de autoridad a Yahoshua, las ofrendas en los tiempos señalados que vimos ya recientemente, para terminar las fiestas y sus ofrendas, desde el día a día, Shabbat Shabbat, Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, Pesach, Masot, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot y Shemini Atzeret. Aleluya, bendito sea el abacados. Amados, yo les agradezco muchísimo su atención, el poder haber compartido con ustedes esta enseñanza y aprender cada día más de lo que el Eterno tiene para nosotros como pueblo, y que esa llama se ilumine en nosotros y que esa santidad, a través de las experiencias que vemos del pueblo en estas situaciones, pues aprendamos mucho y nos conectemos mucho más con Él y vivamos con ese celo de no dejarnos desviar, porque el enemigo cada vez que nosotros que queremos tener algo ya en nuestras manos, ahí es donde aprovecha si nos descuidamos para tumbarnos, para que caigamos, así como lo hizo con el pueblo allí a la llanura de Moab, donde los sedujo y cayeron en este pecado de idolatría y de inmoralidad sexual. El Eterno nos pide que nos alejemos de todo esto para vivir una vida que le agrade a Él. Así que, amados hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente, que el poderoso Israel se manifieste en sus vidas con todo poder, con abundancia, dándoles sabiduría, dándoles todo lo necesario, amados hermanos, especialmente en sus hogares, en su familia, guardando a sus hijos, protegiéndolos de todo mal, para que algún día todos estemos juntos, reunidos con nuestro Mashiach, reinando desde la santa ciudad de Jerusalén. Vamos a cerrar con la oración por la Torah, diciendo así: Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet behaye olam, natah betoheinu, Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del cielo y la tierra, quien nos ha dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres, Yahweh, dador de la Torah, Beshem Gadol, Yahshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Yahshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Shalom Ahim, Shalom Urajot, Leitraot.